Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tú me estés escuchando. Estudiar las parábolas que contó Jesús es impresionante, ya que se va descubriendo algunos de los aspectos que no nos cuentan si no lo analizamos por nosotros mismos. Para poder comprender con qué objetivo Jesús dijo esta parábola y cuál es la enseñanza que quería dejar a la gente que lo escuchaba, leamos Mateo 13, 31 y 32. Jesús también dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿Cómo les puedo explicar a qué se parece? Y les hizo esta comparación. Al reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra. A pesar de ser muy pequeña, crece hasta convertirse en la más grande planta del huerto. Llegan a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. Hagamos contexto en la historia. Había entre los judíos una creencia bien arraigada que fue implantada por los líderes religiosos, debido a que el pueblo se le hubo enseñado al pueblo a creer en los sacerdotes y a confiar en ellos como que fueran Dios. Y esta creencia era que pensaban que el Mesías vendría como guerrero, como alguien que los iba a liberar del yugo romano. Esperaban a un Mesías político, y quien enseñaba lo contrario a lo que estaba en la mente de los líderes y del pueblo no era aceptado. Lo perseguían. El pueblo había construido en su mente la creencia de que el Mesías ocuparía literalmente el trono de David. Aún la madre de Jesús creía esta mentira. Poco antes que Jesús contase la parábola de la semilla de mostaza, había dado evidencia de que su reino era muy diferente de lo que creían la gente. Él decía: mi reino no es de este mundo. Mi reino es semejante a un hombre que sale a sembrar y echa su semilla. Mi reino es semejante al trigo sembrado en el campo y a la cizaña que luchan por mantener su dominio. Todos los objetos usados para representar a su reino eran de poco significado y no reportaban ningún honor o gloria. Y ahora les cuenta la parábola de la semilla de mostaza, que también era la más insignificante de las semillas, pero que con el tiempo iba a crecer y a convertirse en un árbol, dice la escritura. A comparación de los granos de trigo y otras hortalizas, la semilla de mostaza, al desarrollarse, parece pequeña, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas. Así era el reino de Dios comparado con los reinos del mundo. Pequeño, insignificante. Solo unos pocos creían en Jesús y sus enseñanzas. Además, no contaban con una economía sólida. Eran pobres al principio. Que entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo, había muchos fariseos. Ellos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías y discutían entre sí cómo este modesto maestro podría exaltar a Israel al dominio universal, sin riqueza, poder u honor. ¿Cómo había de establecer el nuevo reino? A estos hombres les preocupaba más el poder económico y político, algo con lo que Jesús no comulgaba. Cristo leyó sus pensamientos y les contestó: es como el grano de mostaza, dijo él. Es que entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiese servir para establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Los gobiernos terrenales
prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra. Pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno no hay empleo de la fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese de la misma forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas externas, trazaron métodos y planes. Pero Cristo implanta un principio, inculcando en la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. Comparado con los reinos de la tierra, parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido fue su crecimiento, cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Lo escaso de su número era presentado en repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pecadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. Mirad a Juan el Bautista. Mirad a los primeros portadores del Evangelio a Europa. Cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas. Mirad a Pablo el anciano encadenado, predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Mirad a las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo de Roma imperial. Mirad a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia, que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Miradle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa, declarando: aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. Mirad a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Mirad a un hombre agobiado por los clamores del mundo, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje de amor de Cristo. Escuchad la respuesta del clericalismo: siéntese, joven, cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará, sin su ayuda ni la mía. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino en la de los hombres y mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. De esta manera, la obra de la gracia en el corazón es hecha en su comienzo. Se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma. Se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Y en esta última generación,
la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y la tierra será alumbrada con su gloria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y sea guiando tu camino. Nos miramos en un próximo video. Bendiciones. Chao, chao.